Entonces estamos viendo que, aunque no parezca ni nos demos cuenta, tenemos miedo a sanar. Porque sanar implica soltar nuestro sistema de creencias. Y aunque usted no lo crea, nos da miedo soltarnos y preferimos más vale malo por conocido que bueno por conocer. Porque eso es lo que nos suele suceder y ni cuenta nos damos siquiera, ¿verdad? Entonces, dice que para muchos es atemorizante sanar, porque fíjense nada más también, la enfermedad en el plano del ego se utiliza para lograr cosas, atención, cariño, consideraciones. El enfermo inconscientemente maneja un poder. Fíjense bien, no es mala fe, es inconsciencia. ¿Por qué? Porque en el momento que, miren, yo un día lo entendí y lo aprendí de mi mamá. Y estaba yo pues, muy joven cuando me lo dijo y en ese momento lo oí, pero así quedó. Pero ella me contó que cuando ella era niña era muy traviesa y que sus papás eran muy estrictos y con mucha frecuencia pues la castigaban. Y que entonces ella constantemente tenía restricciones y castiguitos por traviesa. Dice, pero no entendía y seguía siendo traviesa. Bueno, y dice, y yo hasta pensaba, mis papás no me quieren. Y resulta que en una ocasión ella le dio el sarampión, pero grande, a los 14 años, que normalmente les da a los niños muy pequeños. Y cuando da así, es muy serio, es más grave, muy grave. Estuvo a punto de morirse. Y dice que esa vez, con esa enfermedad, dice, descubrí que mis papás cuánto me querían, porque no se separaban de mí, ni mi mamá ni mi papá, todo el día conmigo, de día y de noche, mientras duró mi gravedad, y sentí que su amor me sanaba. Bueno, la historia está hermosa, pero resulta que, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Resulta que mi mamá fue una persona que siempre estuvo enferma. Siempre. Y me llegó así como una luz de que equivocadamente ella era su forma de buscar vivir eso que vivió cuando estuvo de niña con esa enfermedad y seguirlo teniendo con sus hijos, con el esposo. Y eso no nada más es mi mamá. Eso es, vamos todos. Dijeron que todos. Sí, de verdad. Porque de veras el enfermo tiene, entre comillas, una ventaja adicional, que realmente no es ninguna ventaja. Pero creemos que vale la pena lo que vivo a cambio de lo que voy a obtener. Y eso es una forma equivocada de pensar. Esas creencias son las que nos cuesta trabajo dejar, aunque parezca imposible. De verdad, detrás de la enfermedad hay ideas totalmente de ataque a uno mismo, ¿sí? Y acuérdense que las enfermedades no nada más son las físicas, que nos podemos enfermar en muchos planos y de muchas maneras, ¿sí? Tener relaciones enfermas, economía enferma, la salud, las ideas, que ahí es donde se origina todo. Bueno, entonces, dice que es muy importante sanar, porque dice, el enfermo es muy duro, es muy crítico, es muy exigente, inconscientemente. Dice, y el que no ha sanado no puede perdonar. El que no ha sanado su manera de pensar no puede, es duro generalmente, primero que nada con uno mismo y después con los que nos rodean, por esta manera equivocada
que tenemos, ¿sí? Dice, los enfermos de alguna manera son, fíjense como está escrito, los enfermos son acusadores. No pueden perdonar a sus hermanos ni perdonarse a sí mismos. Nadie sobre quien el verdadero perdón descanse va a sufrir. El que de verdad viva el verdadero perdón va a dejar de sufrir. Esa es la bendición de perdonar, el soltar el sufrimiento. Esa es la lección también que Jesús vivió y nos mostró, ¿sí? Dice, además, el que perdona se cura. Fíjense, el que perdona se cura. El que perdona es el que suelta el miedo para ver e interpretar y acepta el amor para ver de otra manera. Por eso dice, el que perdona se cura. Porque solo aceptando al amor de Dios nos vamos a perdonar y nos vamos a curar. Por lo tanto, curar y perdonar van unidos, ¿sí? Entonces, dice, y la prueba de que ha perdonado verdaderamente es en su curación. Se muestra en la sanación. Bueno, ahora dice, el perdón solo es real a menos que incluya al otro y a ti. Fíjense muy bien esto, Solo cuando tú y yo estamos incluidos en el perdón, este es real. Pero Toñita, si yo perdono y él no perdona, o sea, si tú realmente perdonas, le llega al otro, ¿verdad? El otro está perdonado, aunque todavía en ese momento no lo acepte. Pero al tú perdonarlo plenamente, él ya está incluido. Porque acuérdate que dice que al cielo se entra de dos en dos. ¿Sí? Eso es algo que no debemos de olvidar. Y dice, permite ser curado para que de este modo puedas perdonar. O sea, acepta el amor de Dios en tu mente. Eso es ser curado. Espíritu Santo, te entrego mi manera de pensar. Por eso dice, permite ser curado. Y dice, porque de este modo, solo de este modo, al aceptar el amor y curarte, tú podrás ofrecerle a tu hermano la salvación. Te salvas tú y se salva el otro. ¿Ok? Entonces vamos a leer el 5, si quieres empezar. Un cuerpo enfermo demuestra que la mente no ha sanado. Un milagro de curación prueba que la separación no tiene efectos. Creerás en aquello que le quieras probar a tu hermano. El poder de tu testimonio procede de tus creencias, y todo lo que dices, haces o piensas no hace sino dar testimonio de lo que le enseñas a él. Tu cuerpo puede ser el medio para demostrar que nunca has sufrido por causa de él, y al sanar puede ofrecerle un mutuo testimonio de su inocencia. Este testimonio es el que puede hablar con más elocuencia de 1000 lenguas juntas, pues la prueba le prueba que ha sido perdonado. Entonces fíjense bien, ¿cuántas veces nos suscita la enfermedad de alguien culpa? ¿A poco no? Cuando dices, ay, mi mamá, pobrecita, cuando se ponen ya muy enfermos, muy graves, entra un remordimiento. Por eso decía San Francisco, era el que decía, en vida, hermano, en vida. En cada momento, en los instantes, lo que se trata es, cada encuentro, cada momento, es para vivir el perdón. Esa es la razón de los encuentros. Pero si nosotros usamos inconscientemente la enfermedad para que, como les decía, me consideren, ahí voy a estar perdido. Y es una forma de vivir. Fíjense, el enfermo agarra el papel de víctima.
y el otro, la familia, los que lo rodean, de victimarios, de culpables, de los que tienen, ay Dios mío, pobre, voy a hacer todo para cuidarla y que se cure con mi amor. Lo que realmente, fíjense, se confunde el amor lástima con el amor incondicional. Eso es lo que el curso nos enseña todo el tiempo, desde la primera página. Aprende a distinguir el amor real, que es el amor de Dios y con el que hemos sido creados, del amor especial, que es nuestra versión pirata, ¿sí? Porque realmente hemos hecho una versión pirata del amor. Le ponemos exigencias, características y pensamos, es que eso es un amor. El verdadero amor es el amor sano, es el amor que no hay exigencias, que no hay carencias, que nos hace sentirnos unidos. El amor especial es el que no puedo vivir sin ti. De que si tú no estás conmigo, no puedo para nada. Ese es un amor con requisitos. El verdadero amor no espera nada. ¿Por qué? Porque el verdadero amor se vive con plenitud en nosotros mismos. Al verdaderamente amar, hay una plenitud que no necesitas que te correspondan. Ahí podemos ver una de las distinciones del amor real y del amor especial. Cuando yo estoy esperando que me corresponda, es amor especial. No es maldad, es error, forma equivocada de pensar, sencillamente, ¿sí? Entonces, dice, todo lo que tú vivas, todo lo que tú manifiestes, todo de lo que tú des testimonio, procede de tu sistema de creencias. Lo que tú creas es lo que te va a enviar a actuar de determinada manera, ¿sí? Y dice, y todo lo que dices, haces o piensas, simplemente da testimonio de lo que le enseñas a tu hermano. Veamos con los hijos. Si fueras un niño bueno, no te hubieras portado así, o hubieras hecho la tarea. No nos damos cuenta que queremos que haga la tarea, queremos que aprenda, la intención es correcta, pero ¿desde dónde estoy hablando? Desde mi ego. Cuando lo hago, se lo digo para que se sienta culpable y haga las cosas por su bien, pero desde la culpa. Esa es una de las cosas a las que más recurrimos a hacer. Para convencerte, voy por tu bien a tratar de hacerte sentir culpable. Bueno, entonces, dice, con tu cuerpo, cuando estás sano, es una manera de mostrarles que no estás sufriendo. Fíjense, una de las maneras de mostrar que no estoy sufriendo es con un cuerpo sano y con una mente que no echa culpas a nadie. Dice, y al sanar puede ofrecerle un mudo testimonio de la inocencia al otro. El que se sana, los otros a su alrededor descansan. Los que cuando alguien que está muy enfermo logra sanarse y salir adelante, le da un regalo maravilloso a sus seres queridos, ¿sí? Porque por un lado es el miedo a que pase algo, que se muera, por otro lado la culpa de que en qué habré contribuido para que esté así como está. Bueno, entonces vamos a leer el 6. Un milagro no le puede ofrecer menos a él de lo que te ha dado a ti. De esta manera tu curación demuestra que tu mente ha sanado y que ha perdonado lo que tu hermano no hizo. Y así él se convence de que jamás perdió su inocencia y sana junto contigo. El milagro deshace de este modo todas las cosas que,
según el mundo, jamás podrían deshacerse. Y la desesperanza y la muerte no pueden sino desaparecer ante el ancestral clarín que llama a la vida. Esta llamada es mucho más poderosa que las débiles y miserables súplicas de la muerte y la culpabilidad. La ancestral llamada que el Padre le hace a su Hijo y el Hijo a los suyos será la última trompeta que el mundo jamás oirá. Hermano, la muerte no existe, y aprenderás esto cuando tu único deseo sea mostrarle a tu hermano que él jamás te hirió. Él cree que tiene las manos manchadas de tu sangre y por lo tanto que está condenado. Mas se te ha concedido poder mostrarle mediante tu curación que su culpabilidad no es sino la trama de un sueño absurdo. Fíjese aquí, esto que nos dice aquí. Dice, sí, nos dice que la muerte no existe y nos dice, tu curación demuestra que tu mente ha sanado y que ha perdonado lo que tu hermano no hizo. Fíjense bien qué importante es eso. O sea, nadie nos hace nada. Nadie nos hace nada. Lo que nos hace es la creencia que yo tengo de que me hacen. Por eso el perdón tampoco no existe. Por supuesto. Ni la muerte. Solamente el perdón en este plano es necesario, pero el perdón es como volver a la cordura. Fíjense, ese es el perdón. El verdadero perdón es volver a la cordura, de ver que solo el amor es real y que lo que yo viví con tanto dolor cuando juzgué desde el miedo en mí, en realidad era solo una forma equivocada de pensar. Pero cuando digo Espíritu Santo, sana mi manera de pensar, al sanarse mi mente, puedo darme cuenta que no me hiciste nada. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? No los culpó, simplemente era darse cuenta que él ya se había dado cuenta que los demás no se habían dado cuenta. Fíjense, es un trabalenguas. Jesús se dio cuenta que los demás no se habían dado cuenta de lo que hacían. Fíjense bien, y eso no es culpar y perdonar algo que existe. Por eso, perdónalos, que no saben lo que hacen. Por eso, ¿sí? Entonces, y yo te perdono, en realidad es yo me perdono por lo que creí que me habías hecho. Porque todo lo que yo creo que alguien me hace se traduce en sufrimiento para uno mismo. Porque eso es algo de lo que no nos vamos a escapar. Sufro cuando interpreto algo como un ataque hacia mí. Sufro cuando interpreto algo como falta de amor de allá para acá, ¿sí? Porque se acuerdan que el amor especial busca que le den, y el amor real simplemente se siente y se manifiesta. Fíjense la diferencia. El amor especial es ojalá me den, voy a dar para que me den, y el amor especial es lo que doy, que me lo regresen, y el real, el de Dios, está en mí el amor. Sentir el amor. ¿Qué necesidad puedes tener de amor cuando lo estás viviendo? Es como decir, estar en tu mesa comiendo delicioso, sano, lo que es bueno para ti, y te imaginas, ay, ¿no me está invitando el de la mesa de junto? ¿No me están dando? ¿No me dicen gustas? Es que tú ya estás servido, tú ya estás llenado del amor, porque así es como Dios nos ha creado. Eso es lo que tenemos que recordar, ¿sí? Bueno, pues vamos a leer el 7. Cuán justos son los milagros, pues os otorgan a ti y a tu hermano el mismo regalo de absoluta liberación de la culpabilidad. Tu curación os evita el dolor a ti y a él, y sanas porque le deseaste el bien. Esta es la ley que el milagro obedece.
La curación no ve diferencias en absoluto. No procede de la compasión, sino del amor. Y el amor quiere probar que todo sufrimiento no es sino una vana imaginación, un absurdo deseo sin consecuencia alguna. Tu salud es uno de los resultados de tu deseo de no ver a tu hermano con las manos manchadas de sangre, ni de ver culpabilidad en su corazón apesadumbrado por la prueba del pecado. Y lo que deseas se te concede para que lo puedas ver. Fíjate, cada párrafo es contundente en lo que nos dice. Es una sacudida a despierta, date cuenta, porque el curso de milagros todo el tiempo, ese es el propósito. Entonces, En el 7 estaba. sí, estamos viendo, pero dice, los milagros te dan a ti y a tu hermano la misma oportunidad de liberarse de la culpa. El propósito del milagro es que nos liberemos de la culpa, de hoy y para siempre. Dice, tu curación, el que tú te sanes y que dejes de culpar o de sentirte culpable, dice, tu curación les evita dolor a ti y a él. Y sanas porque cuando te sanas en tu mente, le deseas el bien y te llega el bien. Cuando tú eliges al Espíritu Santo, estás eligiendo el bien. Y al elegir al Espíritu Santo, cambia tu manera de ver. Y al cambiar tu manera de ver, fíjate bien, esa energía que pasa a través de ti, llega al otro y lo sana a ambos. Eso es lo que tenemos que entender del regalo del verdadero perdón, que es la curación de los juicios, de las culpas. Entonces, dice, la ley del milagro, dice, la curación para que alguien se sane, dice, el milagro no ve diferencias en absoluto. No, haz de cuenta que Jesús tuviera que ver a quién va a sanar, a todos, a desearles el bien a todos. Aunque unos hayan cometido errores desde su ego, Jesús los ve desde el amor de Dios y a todos los ve dignos del bien. Por eso, la mente que perdona es la mente que cura, ¿sí? Dice, porque no ve diferencias en absoluto. Un verdadero perdón, fíjense, y ahí vamos a ver cómo perdonamos nosotros. El verdadero perdón no pone condiciones. El verdadero perdón no dice, pero a partir de hoy te vas a portar así, 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 y vas a ver qué felices vamos a vivir. Eso para nada. El verdadero perdón es, no sabías lo que hacías cuando hiciste el error y yo no sabía lo que hacía cuando te juzgué. Fíjense bien, por eso nos curamos juntos, porque al hacer un error es porque no sabía, porque si cuando ya sepa no lo voy a hacer, ¿sí? Y yo te juzgo a ti por tu error y yo te estoy perdonando tu error y perdonando el mío, que es juzgarte porque no me di cuenta que no sabías lo que hacías. ¿Se dan cuenta cómo incluye a los dos? Y sin condiciones. Entonces, dice, tu salud es el resultado de tu decisión, de tu deseo de no ver a tu hermano culpable. Aquí te pone con de no ver a tu hermano con las manos manchadas de sangre. Es una forma muy fuerte de decirnos, cuando culpamos a alguien, los culpamos de nuestra desdicha, de todo lo horrible que nos pasa. Dice, y tú te vas a curar cuando decidas no ver al que has acusado como responsable de tu sufrimiento. Cuando tú dejes de creerlo responsable de tu sufrimiento,
sufrimiento, te vas a curar y esa misma energía se la vas a compartir a él. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a leer el otro. El costo de tu serenidad es la suya. Este es el precio que el Espíritu Santo y el mundo interpretan de manera diferente. El mundo lo percibe como una afirmación del hecho de que con tu salvación se sacrifica la suya. El Espíritu Santo sabe que tu curación da testimonio de la suya y de que no puede hallarse aparte de ella en absoluto. Mientras tu hermano consienta sufrir, tú no podrás sanar. Mas tú le puedes mostrar que su sufrimiento no tiene ningún propósito ni causa alguna. Muéstrale que has sanado y él no consentirá sufrir por más tiempo, pues su inocencia habrá quedado clara ante sus propios ojos y ante los tuyos. Y la risa reemplazará vuestros lamentos, pues el Hijo de Dios habrá recordado que Él es Hijo de Dios. Dice, cuando acusamos a alguien, surge en nuestra mente la sensación de indignidad, de ser indignos, de no tener la capacidad o el derecho al amor de Dios. Eso es lo que nos pasa cuando nos sentimos culpables o cuando declaramos que alguien es culpable. Lo vemos indigno del amor de Dios. Pero si yo veo eso en ti, es porque esos pensamientos y esa creencia está aquí. Si no, no podría yo aplicártela de ninguna manera, ni se me ocurriría. Entonces, todo lo que yo piense, aunque parezca justificado, que denigre la luz de alguien, habla de una necesidad de sanación en mi mente. Fíjense. De aberración mental. Aquí no veo, no veo. Y estoy juzgando y me doy cuerda, pero le estoy dando cuerda a la parte insana de mi mente que ve el error afuera. La manera en que el milagro actúa es que yo vea el error adentro, pero sin castigarme, sino perdonándome y pidiendo la ayuda de Dios. Porque si yo me cacho equivocada y digo, Señor, te entrego esta forma equivocada de pensar, estoy en el camino de sanación. Dios jamás nos niega una petición de sanación. Fíjense bien, porque eso es exactamente lo que Él quiere que hagamos, que le pidamos ayuda para la verdadera necesidad, sanar nuestra manera de pensar equivocada que se basa en el miedo. El miedo es el que dispara todos los errores. El amor de Dios es el que trae de regreso la sanación a la mente para que sea de nuevo y por siempre tal y como Dios la creó. Ese es el propósito del milagro, ¿sí? Entonces dice, el mundo interpreta el renunciar a creer que me hiciste daño como un precio muy alto que no quiero pagar, ¿sí? Y el Espíritu Santo dice, al renunciar a culparlo, estás logrando lo que tanto anhelabas, la paz. Es increíble. Parece que no. Y con el ego, primero cadáver que renunciar a mi derecho de justicia, ¿sí? Porque de veras, porque nos resistimos totalmente a eso, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a leer el 9. ¿Quién tiene entonces miedo de sanar? Solo aquellos para quienes el sacrificio y el dolor de su hermano representan su propia serenidad. Su propia impotencia y debilidad sirven de base para justificar el dolor de su hermano. El constante aguijón de culpabilidad que su hermano experimenta sirve para probar que él es un esclavo, pero que ellos son libres. El constante dolor que sufren es la prueba de que aquellos son libres porque pueden mantener cautivo a su hermano y desean la enfermedad para evitar que la balanza del sacrificio se incline a favor de aquel. ¿Cómo se podría persuadir al Espíritu Santo para que se detuviese por un instante o incluso menos a razonar con semejantes argumentos en favor de la enfermedad? ¿Y es acaso menester
demorar tu curación porque te detengas a escuchar a la demencia. Y constantemente nos detenemos a escuchar a la demencia. Todo el tiempo estamos escuchando los argumentos del ego que culpan y buscan culpables por todas partes. Esos son sus argumentos de la demencia. ¿Sí? ¿Querías preguntar algo? No. Entonces, dice, los que tienen miedo de sanar son aquellos para quienes el sacrificio y el dolor de su hermano les da serenidad y los hace sentir a salvo. Fíjense bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuando tú ves que alguien comete, según tú, un error y es descubierto y paga lo que debe, yo soy bueno, yo estoy bien. Eso me da la sensación de que estoy en lo correcto, ¿sí? No es que me alegro, aparentemente, pero me alegro de que no soy yo el peor, ¿sí? Porque eso es lo que Jesús no quiere que nos demos cuenta. Entonces, fíjense bien, dice, el constante aguijón de culpabilidad que alguien experimenta sirve para probar que esa persona culpable, que se siente mal, que se siente culpable, es un esclavo. Ay, pobrecito, es esclavo de su vicio. Y eso me hace pensar erróneamente que yo soy libre. Fíjense bien, cuando yo veo a alguien que tiene un error que lo hace sufrir y yo digo, ay, pobre, estoy de alguna manera fortaleciéndome, entre comillas, porque yo no tengo ese problema. Ay, gracias, menos mal, el menor de los males. Eso suele, ni cuenta nos damos, ¿eh? Es algo que nos lo están detallando porque se nos pasa. Y en cambio, fíjense bien, cuando vemos a alguien que comete un error y que está sufriendo, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo quiere Dios que lo veamos? Con amor, deseando que se dé cuenta que es bueno, que recuerde que es bueno. Fíjense bien, que recuerde, yo lo estoy recordando por él, yo sé que es bueno, que recuerde que es bueno. Y eso no es lástima, fíjense bien, eso es verlo de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es lo único que tenemos que recordar. Entonces, dice, ¿cómo se podría persuadir al Espíritu Santo para que se detuviese a razonar con estos argumentos en favor del sufrimiento, de la enfermedad, de pensar que el que está enfermo me muestra que yo estoy en el cielo comparado con eso? Dice, ¿cómo crees? El Espíritu Santo no quiere que lo vivas así. El Espíritu Santo quiere que cuando veas sufrimiento en alguien, lo vivas con el amor de Dios, deseando la liberación del sufrimiento con el amor divino. Fíjense bien, en vez de decir, hijo pobre, pero se la buscó, esa es la forma equivocada donde yo misma quedo atrapada. Pero si lo veo sufrir y pido verlo como Dios lo ve, es con todo el amor y deseo que recuerde que Dios lo quiere sano y feliz, que solamente es un sueño de olvido de la voluntad de Dios lo que lo ha llevado al sufrimiento. ¿Sí? Entonces, dice, no escuches la demencia cuando juzgas al otro. Escucha la sanidad, la cordura, cuando dejas que el amor de Dios te ayude a ver al otro con todo el deseo de sanación. Fíjense, siempre que le deseemos a alguien la sanación, que se corrija, en lugar de que con el ego digamos, pero ya la pagará. Pero cuando deseemos que se sane con el amor de Dios, aquí en nuestra mente, ni siquiera lo tenemos que decir.
Acuérdense, porque a veces me dicen, ay, me voy a ver muy chistosa diciéndolo. No, no lo tienes que decir, lo tienes que pensar. Si lo piensas con Dios, va a ser un pensamiento sanador y poderoso. Si lo piensas con el ego, como si fuera una repetición, es bueno, es bueno, es bueno, eso no tiene, aunque digas las palabras, lo importante es la intención y quién te está guiando. ¿Ok? Bueno, vamos a leer el siguiente. El 9. El 10, perdón. Tu función no es corregir. La función de corregir le corresponde a uno que conoce la justicia, no la culpabilidad. Si asumes el papel de corrector, ya no puedes llevar a cabo la función de perdonar. Nadie puede perdonar hasta que aprende que corregir es tan solo perdonar, nunca acusar. Por tu cuenta no podrás percatarte de que son lo mismo y de que por lo tanto no es a ti a quien corresponde corregir. Identidad y función son una misma cosa y mediante tu función te conoces a ti mismo, de modo que si confundes tu función con la función de otro, es que estás confundido con respecto a ti mismo y con respecto a quién eres. ¿Qué es la separación? ¿Qué es la separación sino un deseo de arrebatarle a Dios su función y negar que sea suya? Mas si no es su función, tampoco es la tuya, pues no puedes por menos que perder aquello lo que te apoderas, de lo que te apoderas. Okay. Entonces, fíjense, muchas veces, ¿qué sensaciones produce este párrafo, por ejemplo? O sea, nuestra función es perdonar. Pero darnos, o sea, es decir, darnos cuenta de que nadie nos hace nada. Exacto. Y no por eso Ese es el verdadero Esa es la perdón. verdadera función. El perdón es, no me hiciste nada. Darnos cuenta de eso. Porque me libero y te libero. Porque el juego de la culpa está pero poderosísimo cuando está el ego. Entonces, como nuestro guía. si mi identidad es la función y mi función es darme cuenta de que nadie me hace nada, Ajá. no soy el cuerpo. Dice, Okay. sí, porque nadie puede perdonar hasta que aprende que corregir es tan solo perdonar. La acusación no está incluida, ¿sí? No se trata de acusar y luego perdonar, porque esa es la forma humana, ¿sí? Pero darnos cuenta de que la acusación no tiene ningún fundamento más que la forma ilusoria de ver desde el ego. El ego siempre todo lo confunde, ¿sí? Todo lo confunde. Y si se dan cuenta cómo está explicado el curso, nos lo dice que parece trabalenguas, pero en realidad nos está explicando para que no quede duda, ¿sí? Porque vean cómo nos dice aquí. Si confundes tu función con la función de otro, con mayúscula, que es el Espíritu Santo, si tú confundes tu función con la función del Espíritu Santo, fíjense, el Espíritu Santo es el encargado de si yo lo invito y lo llamo a mi mente, de venir, iluminarme con la luz de la verdad, para que lo ilusorio pues quede claro que es una ilusión, que es una forma equivocada, ¿sí? Bueno, entonces, dice, si tú confundes tu función, si te pones que dice Dios que te corrijas, que eso solemos hacer, vamos, dice en nombre de Dios, a corregir los errores de alguien. Bueno, dice, si tú confundes tu función con la del Espíritu Santo, es que estás confundido con respecto a ti mismo y con respecto a quién eres. O sea, tu identidad no la has recordado. Dice, ¿qué es la separación? Sino el deseo de arrebatarle a Dios su función y negar que sea suya. Fíjense, la separación es cuando nosotros elegimos pensar a nuestro modo en vez de pensar como realmente Dios nos creó. Y fíjense, como Dios nos creó,
es a su imagen y semejanza. No nos creó como sus títeres, ni como sus esclavos, ni como sus ovejas. Nos creó como su amado Hijo, a su imagen y semejanza. Y la separación es quererle mejorar a Dios la creación. Y esa es la llegada de la soberbia. Juzgar, ¿Sí? Toñita, juzgar, o sea, vamos a decir, el juicio le corresponde a Dios y el juicio es que somos buenos, pero nosotros queremos juzgar. Pero el juicio del ego Es de bueno o malo. De dualidad. No, y querer corregir al otro, ¿no? Y cuando Fíjense. queremos juzgar, estamos queriendo hacer la función de Dios. Exactamente, usurpamos su lugar. Obviamente pirata. Y por eso piratamente, ¿sí? Piratamente, porque de veras es nuestra propia versión que no tiene nada que ver con el amor verdadero, ¿sí? Pero nos lo dice tan detalladísimo porque sabe cómo nuestra mente la tenemos. Dice, mas si no es su función, tampoco es la tuya. O sea, si no es función de Dios, tampoco es la tuya. Pues no puedes por menos que perder aquello de lo que te apodera. Fíjate, cuando tú quieres que algo sea tuyo, ya lo perdiste. ¿Por qué? Porque es una necesidad que nace de mi creencia de que necesito eso. Y el Hijo de Dios no necesita nada. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no debemos desear apoderarnos de nada ni de nadie? Porque el Hijo de Dios, como Dios lo creó, no necesita nada, es pleno y completo. Por eso, cuando quieres apoderarte de algo, ya lo perdiste porque ya te fuiste al plano del mundo y ya olvidaste que tú y yo somos uno en Dios y que no hay nada que necesitemos, pero absolutamente nada que necesitemos. Eso es algo que se nos va cada rato con el ego. Bueno, vámonos al 11. En una mente escindida, la identidad no puede sino dar la impresión de que está dividida. Nadie puede percibir que una función está unificada si ésta tiene propósitos conflictivos y objetivos diferentes. Para una mente tan dividida como la tuya, corregir no es sino una manera de castigar a otro por los pecados que tú crees son tus propios pecados. Y de este modo, el otro se convierte en tu víctima, no en tu hermano, diferente de ti por el hecho de ser más culpable y tener, por lo tanto, necesidad de que lo corrijas, al ser tú más inocente que él. Esto separa su función de la tuya y os da a ambos un papel diferente, y así no podéis ser percibidos como uno y con una sola función, lo cual querría decir que compartís una misma identidad y un solo objetivo. Bueno, este es el párrafo del chivo expiatorio. ¿Qué es Le escindida? digo yo, escindida, separada, dividida. ¿Sí? Entonces, fíjense, de alguna manera, en una mente que está partida en creencias opuestas, la identidad siente que la división ahí está. Dice, nadie puede percibir que una función está unificada si ésta tiene propósitos conflictivos y objetivos diferentes. Siempre que estamos en el plano de la dualidad, la confusión es inevitable. Es inevitable. Y todo tiene pros y contras. Y todo tiene pros y contras. Exactamente. Ahora, fíjense muy bien. Dice, para una mente tan dividida como la tuya, ahí les hablan, a mí no, dice la tuya. Dice, corregir no es sino una manera de castigar a otro por los pecados que tú crees son tus propios pecados, porque aquí te dice muy simpáticamente, dice, andas buscando quien sea más culpable que tú, según tus cánones, porque de esa manera
te vas a sentir más inocente que él. Menos mal. Menos malo. A eso me refiero, andas buscando un chivo expiatorio. Nos dice Jesús, ¿a quién echarle las culpas? ¿Se acuerdan lo del chivo expiatorio? ¿Sí? Que lo sacrificaban por los pecados de los demás. O sea, eso es lo que solemos hacer. Buscar quién estuvo peor que yo. A mí ni me digas porque fulanito, no sé, de niño grosero. Ah, pero yo no dije, míralo, él dijo esto y esto y esto y esto. Eso es lo que siempre hacemos en una manera equivocadísima, porque seguimos atorados en buscar un culpable, o sea, en el parámetro de la culpa. Y lo que Jesús quiere que nos dejemos guiar es al campo de la inocencia, que es el campo de Dios, el que realmente nos corresponde. ¿Sí? Entonces, vamos al 12. La corrección que tú quisieras llevar a cabo no puede sino causar separación, ya que esa es la función que tú le otorgaste. Cuando percibas que la corrección es lo mismo que el perdón, sabrás también que la mente del Espíritu Santo y la tuya son una, y de esta manera habrás hallado tu propia identidad. No obstante, Él tiene que operar con lo que se le da, y tú solo le permites ocupar la mitad de tu mente. Y así, Él representa la otra mitad y parece tener un propósito diferente de aquel que tú abrigas y crees que es el tuyo. De este modo, tu función parece estar dividida, con una de sus mitades en oposición a la otra. Esas dos mitades parecen representar la separación de un ser que se percibe dividido en dos. Mire, este párrafo, de nuevo voy a decir lo que digo siempre, está genial. Fíjense, aquí describe de una forma clarísima cómo nosotros le pedimos a Dios y creemos que no nos escucha. Le decimos, pero si yo le pido y le pido y le pido que venga y me ayuda y que las cosas cambien, pero solamente yo conservo mis creencias y quiero que el Espíritu Santo venga y que con mis creencias mejoradas, que las pueda yo conservar, pueda yo ser feliz con la ayuda y la alianza del Espíritu Santo. Dice, aquí lo que pasa es que el ego le sigues dando su lugar, invocas al Espíritu Santo y mientras el ego esté ahí, fíjense muy bien, no te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo es pedirle al Espíritu Santo que venga a arreglarte asuntitos, como un coaching, como llamarlo como coach, para que venga a resolvernos cosas. Dice, y el Espíritu Santo, su función es sanar tu mente cuando tú se lo permitas. Pero si tú tan cuidadosamente guardas las creencias que te son más preciadas y esas las tienes aparte, la curación aguardará un tiempo más, hasta que tú elijas entregarle esa parte de tu mente. ¿Sí? Es como decir, tengo una empleada para que me limpie mi casa, pero a esos 2 cuartos de atrás no entra nadie. Y esos 2 cuartos de atrás, ahí tengo todos mis tesoros secretos y ahí está, pero no quiero que nadie entre ahí. Más que yo. Y eso nos pasa con nuestras creencias, que ni al Espíritu Santo se las soltamos. Tonita, sí. Yo creo que acá lo mencioné hace un momentito una palabra, feliz, ser feliz. Yo creo que sea la gran mayoría de las personas, y en eso me puedo incluir yo también, me incluyo, es más, mucha gente dice, es que eres feliz porque eres jocoso, eres alegre, y se confunde la jocosidad o la alegría con la felicidad, cuando la felicidad es un cúmulo de... Es un estado. Es un estado, exactamente. La felicidad es un episodio. Sí. Y la verdadera dicha, sí, es un estado de ser. Así es. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, y esas son de las confusiones de la mente dividida, precisamente. Porque con la mente guiada por el Espíritu Santo ya sabemos que
Dios lo que quiere para nosotros es la perfecta felicidad. ¿Cuál es la perfecta felicidad? La que no depende de nada exterior, sino de la conciencia de mi unidad con el amor divino y de saber que todos también. Esa es la verdadera felicidad. Cuando yo recuerdo mi verdadera identidad y la tuya. Esa es. Ahí sí estamos en la verdadera felicidad. Pero cuando dices, estaba tan feliz, pero llegó no sé quién y pasó tal cosa, y le adjudicas al evento o a la persona el fin de tu gozo, pues eso no era verdadera felicidad. Era un momento que tú estabas feliz, contento por algo, pero si es verdadera felicidad, nadie te la puede quitar. Fíjense, nadie absolutamente te la puede quitar. Entonces, entonces es el 12, ¿verdad? Sí. Luego fíjense bien. Dice, el Espíritu Santo representa la otra mitad y parece tener un propósito diferente del que tú tienes con tus creencias del ego. Con tus creencias del ego, uno tiene su sistema de creencias, por eso les decía, y queremos que el Espíritu Santo nos dé terapia, pero como dentro del plano de nuestras creencias. Pero el Espíritu Santo, la terapia de Dios es, deja todo y sígueme. Y en eso es donde empiezan los jaloneos, porque no estamos tan dispuestos a dejar lo que creemos, ¿sí? Y que tan preciado nos parece, ¿sí? Entonces, por eso parece que lo que Dios dice no tiene que ver con lo que yo quiero. ¿Y por qué nos resistimos tanto a soltarnos, a darles nuestra mente? Porque estamos identificados con lo que creemos que somos cuerpo. Ese es el grave problema. Y fíjense. O sea, estamos mega convencidos de que tengo razón, de que yo soy esto, de que mis objetivos son válidos, de que mi plan de vida, de que todo eso. Fíjense, y por eso Jesús dice que es salir de la locura, porque eso es un estado de locura, que la mente se desquicia y olvida su verdadera identidad. Y súmale la inyección diaria de egos que está recibiendo. A cada instante y momento lo está recibiendo, la inyección de egos. Pero fíjate, psicosis colectiva. Sí, eso, pero fíjate muy bien, eso es el pretexto para que las cosas sigan siendo como son. Que uno diga, no, pero es que... Pero esa suma de egos es la suma del poder que Dios me dio. No hay nada más poderoso que mi mente llena y guiada por el amor de Dios. Pero yo tengo la creencia que el mundo tiene poder. Fíjense, tengo la creencia de que el mundo tiene poder sobre mí y que el mundo es el que viene y me afecta. No, lo que me afecta es el poder que yo le doy a las cosas del mundo. Fíjense qué diferente es esto. Pero está como una venda que por supuesto. No nos permite. Es la parte de la mitad de la mente que una tenemos al Espíritu Santo, llámele y platica con él, y según nosotros ya estamos más allá del bien y del mal. Pero lo que realmente está sucediendo es que nos estamos autoconvenciendo de que no. Si cada día más fregón que soy y ya me la sé y ya la domino. Miren, cuando más cerca estoy de sanarme es cuando digo me doy. Ese es cuando más cerca estoy de la sanación. Y digo, no sé cómo, Señor. O de la duda. Me doy. Fíjate, la duda es anterior. Y darte por vencido es la manera de entregarte a lo divino, porque si no empezamos a darle sugerencias. Cuando menos vemos ya le estamos dando sugerencias de cómo quiero que me arreglen las cosas. Pero cuando dices me doy,
yo no sé, éntrale tú, Señor, ahí sí ya estamos en otro plano. Sí, sí, ¿Sí? Ya las cosas empiezan a cambiar, ¿sí? Entonces, vamos a leer el siguiente. Cuando dices, ya no puedo más, me entrego a ti, o sea, Eso, ya por favor, ya. ya, es que ya no puedo, ya hice todo lo que Sí. me ha pasado tantas veces. ¿Sí? Pero Y es luego- cuando llega la solución así de que dices, ¿cómo? ¿Quién sabe? Sí, sí. O que alguien te ayuda o así. Sí, porque solamente cuando dejamos actuar al amor, se manifiesta, porque del otro le doy instrucciones con expectativas que yo tengo, y eso no es que Dios no quiera, es que No lo dejamos hacer no su lo chamba, dejamos, pues. no lo dejamos Ajá. entrar, Ajá. no lo dejamos actuar, seguimos con nuestra creencia poniéndole obstáculos, y no es que Dios no pueda, pero Él quiere Sí, personas que pueden. me sane. Para que me sane tengo que decirle sí. Eso es lo único que me pide Dios, mi sí. Porque si le pongo un sí condicionado, mira, sí voy a estar feliz si me ayudas, como yo te digo, ese no es el sí que Dios quiere. El sí que Dios quiere es total, ¿sí? Un sí total. No me des tintas. No medias tintas, exactamente. Bueno, a ver qué sigue. Acá adelante otra vez. Observa cómo esta percepción de ti mismo no puede sino extenderse, y no pases por alto el hecho de que todo pensamiento se extiende, porque ese es tu propósito debido a lo que realmente es. De la idea de que el ser se compone de dos partes, surge necesariamente el punto de vista de que su función está dividida entre los dos, pero lo que quieres corregir es solamente la mitad, la mitad del error. La mitad del error que tú crees que es todo el error. Los pecados de tu hermano se convierten de este modo en el blanco central de la corrección. No vaya a ser que tus errores y los suyos se vean como el mismo error. Los tuyos son equivocaciones, pero los suyos son pecados, y por ende no son como los tuyos. Los suyos digo, mientras que los tuyos, si vamos a ser justos, deberían de pasarse por alto. O sea, a quien le corresponda que se agache. Porque ahí no lo entiende. Tómala, pues. No, es que es genial. Digo, nomás déjalo que diga una mentira y verá el Jesús. Porque describe con una precisión la humanidad, la forma en que nos comportamos y pensamos. Pero a mí me encanta porque hasta siento un sentido del humor, ¿sí? Porque no es que te quiere atacar, quiere que te ataques de risa. Que te des cuenta, claro. Sí, que te des cuenta. Claro. Y que hasta te rías y digas, sí es cierto, lo mío, Está bien, me ténganme equivoqué. consideración. Pero al otro es duro y a la cabeza, porque no se merece más que eso. ¿Te dan cuenta? Qué interesante, qué manera tan clara para que no nos quede la menor duda y no nos hagamos. Es lo que en la Biblia dice, con la vara con la que mides serás medidas, más o menos. Fíjate bien, no, tú no quieres Que no no te- quiere que, más bien uno no quiere No, que... eso es otra cosa. No, con la vara que como tú juzgues a otro, es como tú eres. Eso quiere decir, con la vara que midas serás medido. Si tú dices, el otro es un tonto, Pero estás también hablando Dios- de ti. Estás hablando de ti. Te ve inocente, también Dios te ve inocente a ti, te ve inocente. No, pero estoy a otro, hablando de la Sí, humanidad. sí. Por eso Jesús nos hace que nos demos cuenta de la manera absurda que tenemos De de justificar. dar nuestro veredicto y nuestra opinión. Y somos muy crueles y muy... No, y ve el delito. Sí, sí, sí. Ve el delito. Sí. Y como dice, ve ese delito para allá Y y viene- todos los demás para acá. Vienen tres para Sí, allá. exacto. Sí, porque es como una Pues sí. postura de Oye, descodificación. doñita, y aquí en este párrafo también que al principio dice que Es así, pero... creemos que somos de dos partes, no es así, somos solo hijos de Dios, Pero, ¿verdad? no, pero Con- está hablando que con el ego vivimos divididos. Fíjate, con el ego
pensamos Dios allá, yo acá. Acá está muy difícil, pero yo quiero con Dios. Pero como les decía, Dios que venga y me ayude acá, que me arregle el asuntito y que se vuelva bien bonito lo que estamos viviendo. Hágase tu voluntad en la casa de mi compadre. Mira, ¿Sí? fíjate cómo dice, de la idea de que el ser se compone de dos partes, Ajá. surge necesariamente el punto de vista de que su función está dividida entre las dos. Exactamente. O sea, porque nos preguntan, ¿tú qué eres? No, soy cuerpo y espíritu. No es cierto. No, y aparte, Somos- buenos y malos, y yo soy de los buenos. Pero somos, o sea, yo lo que entiendo es como que somos solo espíritu. No, ese es no. Aquí habla de que tenemos la mente dividida. Ok, invocamos al Espíritu Santo, pero sin soltarnos de la creencia en nuestra identidad humana. Y eso es lo que nos hace que estamos siendo espíritu en realidad, pero le estamos defendiendo lo humano como si fuera nuestro tesoro, ¿sí? Y ahí es donde estamos en este dilema y de ahí no salimos, ¿sí? Por eso dice, es el número 13, ¿verdad? Sí. Sí, fíjense bien, dice, lo que quieres corregir es solamente la mitad del error, que tú crees que es todo el error, ¿sí? Tú nada más quieres corregir lo que hace el otro, porque no ves el tuyo, y en realidad lo que queremos hacer es sanarnos ambos. Fíjense, si yo digo, qué mal estás, pido por ti, quiere decir, estoy mal, porque en realidad yo sigo sin darme cuenta que lo que veo en ti lo necesito sanar en mí. Por eso cuando yo digo, Espíritu Santo, tu luz en mí y en él, ahí sí nos estamos sanando juntos, ahí sí nos estamos yendo como Dios quiere que vayamos. Pero si yo quiero que ese pare porque él está más equivocado que yo y yo fui más buena gente, porque lo dice maravillosamente Jesús, dice, los pecados de tu hermano se convierten en el blanco central de la corrección. O sea, el que necesita corregirse es él, ¿sí? No vaya a ser que tus errores y los suyos los confundan. No nos pongan en el mismo lugar a él y a mí, ¿sí? Hay diferencias. Eso es lo que decimos con el ego. Nos creemos mejorcitos que el otro. Y luego dice, tus errores son equivocaciones y los de él son pecados. Y por lo tanto no es de lo mismo que tú, ¿sí? Él sí hizo un pecado, lo mío nada más fue una equivocación. Dice, lo que él hizo merece castigo y lo tuyo que lo pasen por alto. Ándale, váyase amigo, como nos hacen los tránsitos, váyase, sin darnos la infracción. No es eso. Esa es nuestra visión humana, que constantemente estamos aferrándonos. ¿A poco no es cierto? ¿Sí? No, sí suena, ¿no? Claro. Suena familiar. Bueno. Demasiado, mucho, bastante. A ver, el 14. ¿Yo? De acuerdo con esta interpretación de lo que significa corregir, no podrás ver tus propios errores, pues habrás trasladado el blanco de la corrección fuera de ti mismo, sobre uno que no puede ser parte de ti mientras esa percepción perdure. Aquel al que se condena jamás puede volver a formar parte del que lo acusa, quien lo odiaba y todavía lo sigue odiando por ser un símbolo de su propio miedo. He aquí a tu hermano, el blanco de tu odio, quien no es digno de formar parte de ti, y es por lo tanto algo externo a ti, la otra mitad, la que se repudia. Y solo lo que se deja privado de su presencia se percibe como todo lo que tú eres. El Espíritu Santo tiene que representar esta otra mitad, hasta que tú reconozcas que es la otra mitad. Y Él hace esto asignándoos a ti y a tu hermano la misma función y no una diferente.
Entonces, fíjense, cuando nosotros juzgamos, marcamos claramente una separación entre el peor y el mejorcito. Porque realmente eso es lo que solemos hacer. Y dice, y más cuando, según tú, odias a alguien que no quieres que se acerque para nada alrededor tuyo. Dice, lo llegas a repudiar. Y dice, el Espíritu Santo, mientras tú estás excluyendo al otro, Él tiene que representar esta otra mitad hasta que tú reconozcas que tu hermano es tu otra mitad, que Él y tú son el mismo ser. Fíjense bien, el Espíritu Santo toma el lugar del espacio que yo dejo vacío cuando yo mando al exilio a alguien por sus pecados. Pero de alguna manera el Espíritu Santo, si lo sigo invocando, se sigue manifestando en mi mente hasta que yo acepte la sanación. No me va a sanar a fuerza, jamás me va a obligar. La sanación tienes que aceptarla, y para aceptarla tienes que renunciar a tus creencias desde el ego. Por eso deja todo y sígueme. Es el mayor regalo que nos dice Jesús que nos podemos dar cuando nos pide eso. Deja tus creencias, deja tus juicios, tu manera de ver. Pero mientras no lo hagas, el Espíritu Santo ocupa ese lugar y está esperando a que lo aceptes, ¿sí? Entonces, vamos a leer el 15. Corregir es la función que se os ha dado a ambos, pero a ninguno de vosotros por separado. Y cuando la lleváis a cabo, reconociendo que es una función que compartís, no puede sino corregir los errores de ambos. No puede dejar errores sin corregir en uno y liberar al otro. Eso sería un propósito dividido, que por lo tanto no se podría compartir. Y así no puede ser el objetivo en el que el Espíritu Santo ve el suyo propio. Y puedes estar seguro de que Él no llevará a cabo una función que no vea y reconozca como propia. Pues sólo así puede Él mantener la vuestra intacta, a pesar de vuestros diferentes puntos de vista con respecto a lo que es vuestra función. Si Él apoyase una función dividida, estaríais ciertamente perdidos. La incapacidad del Espíritu Santo de ser su objetivo dividido y como algo distinto para cada uno de vosotros, te impide ser consciente de una función que no es la tuya. De esta manera, la curación se os concede a los dos. Por eso, si el Espíritu Santo lo estamos invocando, Él se encarga de estar en nosotros corrigiendo y cada vez que se lo permitimos. Fíjense, como les dije hace un momento, el Espíritu Santo jamás me va a imponer la curación, pero va a estar siempre esperando que yo permita la curación y desee la curación para el otro, porque en el momento que se manifiesta la luz del Espíritu Santo en mi mente, mi manera de ver al otro se sana y cambia. Eso es lo que tenemos que entender. Mientras, si yo le pido al Espíritu Santo en una relación que está dañada, y le pido, y empiezo a cambiar mi actitud, pero no cambia mi manera de ver al otro, no me he sanado. Fíjense bien, eso es algo que podemos caer en esa tentación, que decimos, no, yo le pedí al Espíritu Santo y ya por eso ya no le peleo, ni le alego, ni nada. ¿Y qué piensas de él? No, pues que tiene muchos errores que cambiar. Eso quiere decir que él no ha aceptado al Espíritu Santo en mi mente, porque el día que yo lo vea, que todos sus errores que cometió
fueron producto de que olvidó quién era, que actuaba desde su ego y por eso se equivocó. Fíjense qué diferente a decir, pues sí, hizo cosas malas, pero yo lo estoy perdonando. Eso no es perdón, eso no es sanación del Espíritu Santo en mi mente. Tenemos que estar bien atentos a los falsos perdones, ¿sí? Pero bien atentos. Entonces, por eso dice, el Espíritu Santo nunca va a apoyar a uno sí y a otro no. No al que parece más bueno o al que fue dizque la víctima. El Espíritu Santo, fíjense bien, si alguien dañó a otro, el Espíritu Santo está apoyando al dañado y al dañador, porque quiere la sanación de ambos, porque Dios quiere que todos, sin excepción, volvamos al pleno amor, ¿sí? A ver, el 16. La corrección debe dejarse en manos de uno que sabe que la corrección y el perdón son lo mismo. Cuando solo se dispone de la mitad de la mente, esto es incomprensible. Deja pues la corrección en manos de la mente que está unida y que opera como una sola, porque su propósito es indiviso y únicamente puede concebir como suya una sola función. He aquí la función que se le dio, concebida para que fuese la suya propia y no algo aparte de aquello que su dador todavía conserva, y precisamente porque es una función que se ha compartido. En el hecho de que él acepte esta función residen los medios a través de los cuales tu mente se unifica. Este único propósito unifica las dos mitades de ti que tú recibes como separadas. Que tú percibes como separadas. Y cada uno perdona al otro a fin de poder aceptar su otra mitad como parte de sí mismo. Fíjense, por eso el perdón tiene que ser tú a mí y yo a ti, porque solo así nuestras mentes podrán recuperar la visión de nuestra verdadera identidad. Aquí, y no importa si Jesús perdonó totalmente, y aunque los otros se hayan sentido culpables por mucho tiempo más, estaban perdonados, nada más no lo recordaban todavía. Eso es lo que Jesús nos dice. Dice, la corrección, tú tienes, que es la sanación de tu forma equivocada de pensar, al que le corresponde por encargo del divino, de Dios, es al Espíritu Santo, que Dios envía a su Hijo cuando el Hijo empieza a pensar por su cuenta y su mente parece dividirse. Fíjense, la mente que Dios creó como una con Él, cuando aparece la creencia en que se van del cielo, del paraíso, en ese momento parece suceder la separación, pero en realidad es solo una figura ilusoria poderosísima que la humanidad sigue arrastrando. Ahora, la humanidad, que cada vez parecemos más, en realidad todos formamos al Hijo de Dios, sin excepción. Esa división y cada vez más como el Big Bang, eso es parte, es una forma y una imagen que nos puede ayudar, que lo que es uno parece infinito y que no se termina y que son muchos, cada vez más. Lo que Dios creó es como Dios lo creó, pero nuestra mente es la que está dividida y viendo como no es. Fíjense, esta es la locura. De verdad, nuestra mente ha gestado este mundo que vemos. Eso está muy grueso, ¿sí? Pero este mundo que vemos es producto de los pensamientos que tenemos, y la mayoría, si pudiéramos calcular, pero nada más, cada quien desde como su mente funciona, si dividiéramos entre pensamientos enfermos de miedo y pensamientos sanos de amor divino, como cuánto habrá manifestado en el mundo.
en porcentaje, para que sea más fácil. ¿Qué piensa? ¿Quién sabe? Es que cada quien piensa diferente. Sí. No, ya lo sé. Pero si lo dividimos en 5, yo creo que 2 y 3. bueno, Sí, 2 y 3, pues dan bastante bien su visión, porque la mayoría de las veces O 1 y 4 se ve, será. sí, 1 y 4. Sí. 6%. Porque normalmente es más la tendencia a pensar desde el miedo Sí. y a ver un mundo No, eso que es lo dices, natural. híjole, mano, es que está horrible y no vaya a ser que tal cosa y no vaya a pasar, ya está, o criticando algo que pasó. ¿Por qué? Porque nuestra mente, fíjense, no es que ahí estamos practicando el qué mal están, y yo que puedo ver lo mal que están, quiere decir que no estoy tan mal. Esa es una de las ilusiones más frecuentes, el pensar que porque veo un error, yo ya no participo. Fíjense, cuando veamos un error y con todo nuestro ser invoquemos al amor de Dios a la mente de la persona equivocada, estamos sanándonos junto con el otro, pero estamos demostrando sanación cuando deseas el bien, no desde la lástima, aclarando. No, pero yo veo que toda la gente, o la inmensa mayoría, quiere ser buena. Y, No, y es todos. buena, o es, No, no. no, pero vamos a ir en la vida. Ujú. Y en esto, o sea, todos, o sea, en realidad somos buenos y tenemos pensamientos aparentemente positivos y buenos. El problema es que nos guiamos por las falsas creencias, ¿verdad? O sea, del ganar, perder, el bueno y el malo, etcétera. Es que O sea, en realidad, pero en realidad todos buscamos el bien Fíjate bien. y el bien de todos. fíjate bien, ahí te va, sí, pero hemos olvidado cómo. Así es. Y tenemos nuestros métodos, los métodos del ego, del pensando por nuestra cuenta. Y eso es donde nos hemos equivocado. Porque en realidad, ¿sabes por qué todos tenemos ese deseo de ser buenos? Porque somos buenos, pero estamos viviendo una experiencia de olvido. Pero nunca, jamás, fíjense, ni a la persona que cometió el error más grande o un asesinato, jamás va a olvidar por completo esa chispa de luz divina de la que todos somos portadores. ¿Sí? Sí. Todos hemos sido creados para el bien y estamos eligiendo actuar en una comedia donde hay errores. Entonces, eso es lo que tenemos que ir descubriendo y ayudándonos con el Espíritu Santo, porque solo Él nos puede llevar de regreso a la conciencia, fíjense bien, de que nos estamos comportando como no somos. Cuando nos comportamos en forma equivocada, estamos actuando como no nos creó Dios. Y solo el Espíritu Santo nos puede mostrar eso. Por eso hay que seguir con constancia, que no haya, que llegue el día en que no haya más que esa sola vía, la del Espíritu Santo, que está aquí en cada uno, en todos, para recordarnos que somos el Hijo de Dios, creados con el amor divino perfecto, a imagen y semejanza de la fuente de todo bien. Eso es lo que es, y ese es el proceso en el que estamos. Lo que pasa es, ¿por qué creen que se resiste a que se dé la sanación y que se manifieste un mundo sanado, pleno, luminoso? ¿Qué es lo que atora eso? ¿Qué atora? O sea, la creencia en la separación. O sea, Nuestra- básicamente, pues, todo el mundo quiere el bien, o sea, los que hacen, o sea, es que esto está bien porque quiero acabar con el mal. Claro, Dicen claro, todos, y si alguien mata es por su bien, o sea, Sí. lo han dicho, Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces,
El problema es que yo creo ser el dueño de qué es bien para ti. Claro, ahí es la locura. Y ahí, ese es el... ahí es donde... Entonces renunciar a mi bien, forma, por eso hay que renunciar a mi forma de pensar, porque ahí todos va. queremos el bien. Porque yo elegí dejarme guiar por lo que no es de Dios, el miedo. Eso es. Entonces tengo que renunciar a esa guía y elegir al Espíritu Santo, que es la guía de Dios. Eso es lo que tenemos. Y nos causa muchísima resistencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque, fíjate, de alguna manera, lo que decíamos al principio, quiero ser plenamente feliz, pero sin renunciar a las cosas que me han hecho infeliz. Quiero que se vuelvan lindas. Pues está cañón, pero eso hacemos. Eso es lo que solemos hacer. Bueno, entonces, ahí queda. Ahí le La paramos. próxima. No se pierdan el próximo capítulo. Más allá de todo símbolo.